Un conejo paranoico sufre visiones sobre la muerte. Él junto con otros conejos tendrán que buscar un nuevo lugar para vivir, pero por supuesto no será nada fácil debido a todas las amenazas y trampas que les esperan allá afuera. Esto es el príncipe de los conejos. Hace mucho tiempo el gran Fir creó el mundo, creó las estrellas, creó los animales y creó al príncipe de los conejos. Todos los animales comían hierba, pero los conejos se multiplicaron, eran fastidiosos y les quitaban el alimento a los demás animales. Fir le advirtió al conejo que controlara a su pueblo. El conejo le importa un diablo y no hace nada. En castigo, Fir hace a los animales diferentes, feroces y con altos deseos de cazar. Los nuevos animales arrasan con los conejos. Para equilibrar las cosas, Fir bendijo la cola del conejo, haciéndolo más rápido y más intrépido. Todos serán sus enemigos y todos querrán matarlos, pero primero tendrán que atraparlos. Un conejo grande camina por la pradera con otro conejo más pequeño. Al conejo más pequeño no lo respetan ni las moscas. ¿Es tan solo el pequeño Fiverr que se espanta por cualquier cosa? Por eso los demás le quitan su alimento. Este frágil animalito tiene unas visiones donde solo ve sangre, muerte y destrucción. El conejo dice que tienen que irse ya de ahí porque se acerca el fin del mundo. Bueno, no el fin del mundo, pero sí del lugar en donde están. El conejo que lo acompaña dice que lo llevará ante el jefe conejo a ver qué decide. En la entrada hay un guardia. Este le dice que no molesten, pero como conoce al otro, les hace el favor y los lleva ante el jefe conejo, aunque solo van a perder el tiempo. Al jefe conejo le explican que corren peligro y que tienen que irse. Pensaba que el conejito estaba loco de remate, pero el conejo argumenta que el conejín ya ha tenido visiones antes y que siempre acierta. Pero el conejo jefe dice que no se pueden ir de ahí. ¿Por qué? Porque están en época de apareamiento. Los dos conejos reúnen a los conejos que desean irse y así escapan en medio de la noche. El guardia del jefe aparece ante ellos, pero no está para detenerlos, está para acompañarlos, porque también se larga. ¿A dónde van? No lo saben, pero se van. El capitán de la guardia aparece, este sí los va a detener. Él solito obviamente no puede. Y se va a llorar con el jefe. Los conejos se van. Los conejos deben descansar, pero primero deben cruzar el tenebroso bosque para estar lejos de la guardia. Cuando salen del bosque llegan a un río. Tendrán que cruzar porque un perro está muy cerca. Los conejos se la arreglan para poder cruzar. Luego de cruzar el bosque y cruzar el río, ahora tendrán que cruzar la calle. Un rududú es lo que le puso fin a este animalito. Mientras el guardia le explicaba al conejo qué son los rududú, un rududú casi le explica cómo se aplasta un conejo. Los conejos toman un descanso entre unas plantas altas. Esta de aquí es Violet. Ahora la ves, ahora no la ves. Ahora entran en un cementerio, allí intentan pasar la noche, pero unos ratones y una lechuza no los dejan descansar. Los conejos no la están pasando muy bonito. Hay algunos que se arrepienten de haber abandonado la conejera y desconfían de las profecías del conejito. Mientras discutían, ven a un conejo del otro lado. Este muy amablemente los invita a dormir en su madriguera sin pedir nada a cambio. Los conejos desconfían, pero como el guardia no le teme a nadie, entra y los demás lo siguen. Allí les dan comida y todo está muy vacío. El ambiente es muy pesado y el lugar es muy tétrico. Aquí la cosa está muy rara. El conejo que los invitó dice que deben aceptar el destino que les tocó y no luchar contra él. El conejito de las visiones huye y quiere ir a las colinas. El conejito insiste y dice que allí solo ve muerte y nada más. El guardia está hasta las orejas de este conejo, cansado de su muerte aquí, muerte por allá. Así que lo manda al carajo y le dice que se va a quedar ahí. Al poco segundo el guardia ha caído en una trampa y está muriendo. Los demás conejos lo ayudan, pero ya es tarde, hay que enterrarlo antes de que empiece a apestar. Aunque parezca un maldito zombie, el guardia no ha muerto, aún está vivo. Los conejos se largan de allí, ahora llegan a una granja. El conejo Hazel se mete y quiere llevarse a unas cuantas minitas, así que se presenta y las invita a salir. Pero un gato los interrumpe y salen disparados de allí. ¿Se acuerdan del capitán del jefe? Bueno, yo sí. El capitán de la conejera ha llegado, hecho un desastre, pero les cuenta que apenas pudo llegar. Este le cuenta que en la conejera los hombres empezaron a construir y todo se fue al demonio, todos murieron asfixiados. Él pudo salir y los estuvo buscando, pero un grupo de conejos, los Efrans, los encontraron y rasgaron sus orejas. Por acá por los Efrans, unos conejos quieren buscar otra madriguera. La conejita habla con el general, pues ya no pueden tener camadas por falta de espacio. El general le dice que nadie se escapa de ahí y ahora la tiene vigilada. Este es el general Gumball, un buen desgraciado que atrapa a los conejos y los obliga a servir para él toda la eternidad. Nadie puede escapar,
ya que tiene guardias en cada rincón y si alguno intentase escapar, pues se le comerán las orejas. Finalmente los conejos han llegado al lugar indicado por el paranoico. El lugar es perfecto, hasta se hacen amigos de un pelícano. Aún así falta algo. Por supuesto, mujeres, alguien tiene que cocinar. Es broma, los conejos no cocinan, pero igualmente necesitan las mujeres para procrear. El ganso se burla de los conejos, pues son unos miserables que no tienen parejas. Como buen tipo que es, el ave se ofrece para ayudarlos y buscar conejas para ellos. Amigos así son los que se necesitan. El conejo Hazel va con un amigo a la granja a sacar a las conejas, pero tendrán que ser muy ágiles, pues hay un perro, un gato y sin mencionar a los humanos. Los conejos muerden las puertas y liberan a las conejas, pero solo despiertan a los humanos. Mientras se escapaban disparan a Hazel, pero logra llegar a la colina. El pájaro le saca las balas con el pico y ya no hay de qué preocuparse. El pajarraco trae noticias. Hay varios conejos, pero son los de Efebran. El capitán que salió de allí tuvo mucha suerte porque le ayuda a una coneja. Y porque un tren eliminó al guardia que lo perseguía. Hazel quiere liberar a los conejos de Efebran, pero el capitán teme y dice que está cometiendo un grave error. El guardia también quiere sacar a los conejos de Efebran. Una patrulla está buscando conejos para atraparlos y llevarlos a Efebran. El guardia decide quedarse para que lo atrapen, infiltrarse y elaborar un plan de escape con los otros conejos. Ya que Bidwit era guardia en su conejera, lo asignan como patrullero y también, si quiere una coneja puede coger la que le guste, pues para eso es guardia. Los conejos acá con Hazel encuentran un bote. Como el pájaro es del mar, sabe que los humanos lo utilizan para flotar. Esta herramienta la utilizarán más tarde. En su patrullaje, Bidwit mira a una coneja. Esta es la que ayudó al capitán aquella vez. Hazel manda al pájaro con Bidwit para que le diga las órdenes. Bidwit habla con la coneja, le ofrece escapar, ella y todas las que quieran, y si son conejas mucho mejor. La coneja al principio desconfía, pero luego acepta. En el campo, Bidwit y el pájaro se encuentran. El conejo le cuenta que escaparán hoy en la puesta del sol, justo en el puente de hierro donde se separaron. Habrán patrullas, así que el pájaro será clave para espantarlo. Otro guardia mira esto muy sospechoso. El general le pregunta acerca del pájaro, pero este le dice que no lo conocía. El general desconfía y manda a uno de sus conejos a vigilarlo. Bidwit ataca a uno de los guardias y escapan con los conejos hacia el puente. El general es informado de la traición y ahora está emberracado. Los conejos están debajo del puente esperando el pájaro, pero el pájaro está arriba esperando los conejos y no los ve. Además está lloviendo, los conejos de Efebran han llegado, los conejos van a pelear, pero el ave los divisa y entra en acción. Esto les da oportunidad de huir y se encuentran con Hazel. Ahora tienen que cruzar el río, recordemos que tienen un bote. El general está allí. Mientras da su diálogo de amenazas, los conejos sueltan el bote y se van. Los conejos y las conejas se van para su casa, ya saben qué. El pájaro ya terminó su labor aquí y volverá al mar. Los conejos están tranquilos en su nuevo hogar y con sus nuevas conejas. Pero esto no ha acabado aún. Los conejos de Efebran están cerca, pero nuestros conejos no van a rendirse. Hazel empieza a ir a hacer negociaciones con los Efebran, pero los Efebran no aceptarán nada que no sea a todos los conejos que se llevaron, y si no, todos morirán. Hazel se devuelve, los conejos de Efebran empiezan a llegar, el dramaturgo empieza a tener visiones, el general ya está aquí y no se detendrá hasta obtener sus conejos de vuelta. Un perro en el bosque es lo que dice el profeta. Hazel tiene un plan, necesitará ir con los más rápidos. Hazel pone a los conejos en puntos estratégicos y separados entre sí, mientras libera a un perro. La secuencia es llevar al perro hasta la conejera. El general ya entró, pero ahí está el guardia Bidwit para hacerle frente y empieza la esencia. La pelea está muy bestia, pero el perro ya ha llegado y ha destrozado a los conejos de afuera. El general Boombur sale y les pregunta a los guardias que si les hace una falda, porque cómo se van a dejar asesinar por un simple perro rabioso. El general Boombur le hace frente al perro él solito. Y bueno, así termina esta linda historia. Los conejos se quedan en la colina y bueno, hay que despedirnos ya. Hazel está viejito y se va con el conejo de la muerte. Esto ha sido Orejas Largas. Si el video te ha gustado, dale like, comparte, comenta y suscríbete. Bonito día.